Crecemos en familia hablando de dinero y de familia. Muchas veces esa relación que tenemos con el dinero puede afectar nuestro entorno familiar, personal, social. Y hoy pues tenemos a Milena Ortiz, más conocida como Mile, a ella le gusta que le digan Mile. Y como estamos aquí en familia, pues vamos a saludar a Mile. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas Bienvenida. gracias por esta super invitación para hablar de un tema que es muy tabú. ¿Cierto? Sí. Es que de hecho ahorita le decía a Mile, ¿por qué nos han como puesto un límite y nos dicen, bueno, si es de fútbol, si es de política, si es de religión y si es de plata, mejor no hablemos? ¿Por Sí. qué? No hablemos de esos asuntos que nos toca la estructura profunda y que además no le decimos al otro, ¿y cómo haces para ganarte lo que te ganas? ¿Cómo hiciste para conseguir ese puesto? ¿Qué pasó? Esos son temas como que Pero nos yo dejamos creo que es porque tiene que ver escondidos. con creencias. Y entonces cuando está eso tan instalado en nuestra vida, parece que nadie puede entrar ahí. Es una cosa muy Exacto, hermética. Bueno, yo antes de que empecemos con Mile, yo quiero contarles a todos que ella es terapeuta en bioreprogramación y además pues maneja este punto de las constelaciones familiares que quizá algún día, seguramente pronto, nos cuentas de qué se Pero ahorita trata. sí nos estaba hablando mucho y es bien interesante. Pero empecemos a hablar entonces del dinero, que, Sí. o sea, esas situaciones particulares que hay frente al dinero que nos generan conflicto y que finalmente, pues, hay que sanar, hay que solucionar para vivir mejor. Nosotros no hablamos del dinero porque el dinero está metido en esa estructura, ¿cierto? Cuando hablamos de la estructura hablamos de las creencias y de las interpretaciones que hicimos en nuestra historia. Por eso conectamos el tema de la familia, porque en nuestra familia es donde escuchamos las historias, ¿cierto? Escuchamos lo que dice el padre, lo que dice la madre y lo instalamos como cierto. Y eso nos lo comemos, ¿cierto? O sea, lo ponemos ahí en esa creencia y a partir de esa creencia actuamos sobre esa interpretación. Entonces, primero se genera la interpretación y luego se construye la creencia. Porque yo me voy al mundo con esa interpretación y empiezo a validar en el mundo que pase eso que yo interpreté. Y cada vez que pasa, entonces yo afianzo la Lo creencia. Y digo, reafirmas. ay, vio que sí, es que las mujeres tenemos que trabajar muy duro, vio que sí, es que mire aquella, es que... Entonces empezamos a hacer un proceso selectivo, ¿cierto? Seleccionamos las historias que se parecen a nosotros. Eso hace parte de nuestra supervivencia, de nuestros mecanismos de defensa. Entonces hablar de dinero implica hablar de la estructura, implica hablar de las creencias, implica hablar de padre, hablar de madre, implica hablar de lo que aquellas genera cosas emocionalmente en nosotros, que son porque duritas. sí, de lo que genera emocionalmente de pronto el dinero en un ser humano, porque cuando hay abundancia hay felicidad, pero cuando empieza la escasez, empieza que como que todo se está estrechando, ¿y qué pasó? Empieza el cambio de Empieza la ánimo, incomodidad. la incomodidad, la inconformidad, ya no tengo, no gano lo suficiente, no me alcanza. Y es que además le hemos dado al dinero mucho poder, ¿cierto? Entonces el dinero conecta tres cosas. Hay un triángulo que tiene que ver con la estructura como de la tierra. Pongamos un triángulo ahí, ¿cierto? Listo, un Arriba triángulo. vamos a poner el poder. Listo. En una esquina vamos a poner el dinero. Y en otra esquina vamos a poner la sexualidad, el sexo y las relaciones. Ay, Listo. Entonces, cuando uno de esas puntas falla, las otras fallan. ¿Cierto? Entonces alguien llega a consulta y dice, es que mi relación de pareja está muy floja, no sé qué, está pasando. Yo le pregunto, ¿estás ganando lo suficiente? No, es que me echaron, es que... Porque empiezas a perder poder. Pero no se trata de ese poder entendido como, ay, yo mando, sino ese poder personal, es mi capacidad para ser productivo. Entonces, como le di el poder al dinero para que me califique, entonces si mi poder personal baja, mis ingresos también bajan. Bueno, Entonces esa es una relación ¿y bien qué pasa interesante. si puede ser que se gane bastante dinero, pero aún así se va como llega, que también pasa, puede pasar? Sí. ¿Esa situación es más o menos lo mismo o con qué tiene que ver? Por ejemplo, hay personas que por más dinero que ganen, siempre lo van a perder. O sea, no pueden tener dinero en las manos. ¿A qué se debe Porque a eso? veces es una fidelidad familiar. Por ejemplo, si toda la familia ha estado en condiciones de pobreza, si gana mucho dinero, estaría siendo infiel a su circuito familiar o a su sistema familiar. Entonces, de alguna manera va a buscar perder ese dinero para poder encajar. Y todo es inconsciente. Eso, y es a nivel inconsciente. Entonces hay que tener otra imagen en la mente. Vamos a poner la imagen de un iceberg.
Listo, esa parte que está por encima es el 5% y lo que está por debajo es el 95%. Entonces el 5% es el lleno de excusas. No, es que ese jefe era muy malo, es que no sé qué, o es que ese trabajo no, ¿cierto? Son excusas. Pero el 95% es lo que me habla de mi historia. Entonces en el 95% encuentro, ay, es que ese jefe se parecía a mi papá, es que hablaba igual que mi tío, es que cuando me llamaba tal cosa, entonces ya la encuentro, pero como eso es oculto y es doloroso, yo lo dejo ahí. Pero como ese es el 95%, ese es el que responde. Y la fidelidad familiar es súper importante. Bueno, mire, has tocado ahí algo bien importante. Eso está candente. A ver, dices que es doloroso, entonces es un proceso que cuesta iniciar. Es decir, yo quiero cambiar ciertas cosas de mi vida, se me repiten las historias, en las relaciones de pareja, pues yo inicio muy ilusionada, por ejemplo, y luego parece que las cosas no van tan bien. Y cuando cambio de pareja se puede vivir la misma situación, con el tema del dinero pasa lo mismo. Entonces ahí hay que empezar como a esculcar. Sí, aparecen los ciclos. Entonces Exacto. una alerta es un ciclo. Ajá. Una alerta es un ciclo. Ay, es que y esos ciclos no nos damos cuenta. Cuando entran a consulta, dicen, ay, hace un año me pasó esto, y hace un año me pasó esto. Te digo, entonces tienes ciclos de un año. Ay, no me había dado cuenta. O tienen ciclos de 8. Mucha gente tiene ciclos de 8 años. 8 años, 8 meses, 8 días, Ay, ¿cierto? ay. Porque el 8 está muy relacionado con el dinero, porque tiene que ver con el símbolo del infinito. ¿Listo? Entonces hay varias cosas que están ahí conectadas con el 8. La gente dice, ay, es que me quiero ganar 800,000, ¿no han escuchado eso? Son como 800,000, pues o sea, el 8 es un número muy sonoro para nosotros, tiene una simbología muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un ciclo se repite, yo tengo que encontrar cuál es el origen emocional de ese ciclo, ¿cierto? Por ejemplo, es el mes de nacimiento, es el mes de concepción. Normalmente nos pasan muchas cosas en el mes en que fuimos concebidos, pero como ese no está registrado, sino que celebramos el del cumpleaños, correcto, ¿cierto? Pero nuestra vida arranca en la concepción, en esos proyectos que tenía el padre y la madre cuando nos conciben, ¿cierto? Entonces, la mamá va diciendo, ay, este hijo, ojalá que sea bien rico, ojalá que tal cosa, ojalá que le pasen tal cosa, y entonces él trae esa historia a nivel emocional. Entonces uno empieza a identificar varios ciclos del dinero. Bueno, le voy a hablar y sé que muchos televidentes estarán diciendo, ay no, este tema está muy interesante, pero hay ciclos, patrones, no sé cómo se le puedan llamar, que son bastante dolorosos para una familia. Por ejemplo, las deudas. Personas y familias que viven endeudados. Bueno, ¿Por ¿por qué? Porque mire, cuando uno está en una deuda necesita al otro, ¿cierto? O sea, necesita al otro. Entonces, cuando tu autoestima está bajita o cuando tú necesitas llamar la atención o hay un asunto de amor desconectado, Te pones en deuda. Te pones en deuda porque ok. llamas a los otros. Entonces, por ejemplo, una chica que atendí me decía, es que yo estoy en deuda. ¿Y qué haces cuando estás en deuda? Viene mi hermano de Estados Unidos me llama, mi mamá está pendiente de mí. Entonces, están pendientes todos de ti, ¿cierto? Entonces, la deuda está conectada con la presencia. Entonces, si yo tengo presencia de la gente, ¿cierto? Entonces yo ya me siento un poco mejor. Entonces hay que ir desconectando las igualdades que hacemos. Hacemos igualdades con la culpa, la rabia, ¿cierto? Cuando le decimos al otro, yo voy a ser más rico que tú, ¿cierto? Yo voy a tener más poder que tú. Entonces la vida te da la vuelta para mostrarte que no, ¿cierto? Porque nosotros no nos podemos poner, como poner la historia familiar adelante, no. Nuestra historia familiar está detrás. Bueno, por mire, ejemplo, perdón. Ay, no es que tengo tantas preguntas. Está detrás, pero bueno, es que Es son que ya se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente. Tiene que Mire, haber segunda parte como la del divorcio. pero a ver, una Ay, cosa. en los divorcios sí que se pierde. Sí, porque se han hecho muchas alianzas con el dinero, entonces a veces no se cierran los divorcios. Cambiemos de tema. Pídame una cita. Ese es el triángulo, ¿vio? Milena, una cosa ya para finalizar. Eso está relacionado entonces con el tema de constelaciones familiares que hablábamos al principio. Sí. ¿Qué son constelaciones familiares? Muy Las brevemente. constelaciones familiares son el orden que hay en la familia, Sí. ¿cierto? La estructura de orden que hay en la familia. Si yo me pongo por encima de mi madre o por encima de mi padre, estoy haciendo un desorden, Wow. ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, si esta es nuestra estructura, hermano mayor, medio y eso, pero entonces yo tomo el poder, yo le estoy quitando el poder a mi hermano mayor y mi hermano mayor, de una u otra manera, me lo va a cobrar
inconscientemente. O sea, es asumir Estamos el alterando rol el que te orden. toca. Sí, y la posición, y está bien que yo sea la segunda, es perfecto como es, listo. Y está bien que ocupe el lugar que es. Y también los asuntos de que todos nos llamamos igual en la familia, todas las Marías, todos los Juan, ¿cierto? O sea, Eso es es el repetir. ciclo, es repetir Ay, no. historias, De generación pero las en repetimos, generación. no, o sea, no nos llegan para que las repitamos, las llegan para que los lo sanemos, trascendamos. lo miremos con amor, respetemos nuestras historias, incluyamos al excluido, al que es drogadicto, al que ya no lo oí. Bueno, Milena, te te nos dejas, acaba el Mile, tiempo. te dejas Milena. volver a invitar. Claro No, que eso está sí. buenísimo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Además Milena? hacemos un ejercicio bien chévere. Listo. Que sean compromisos. Bueno, @Mili Ortiz Pérez es el Instagram y la página es www.miliortiz.com y ahí están los links para todas las redes sociales.